Hola, bienvenido a tu día número 5. Qué felicidad saber que has logrado tanto y que has abierto tu corazón a entender un poco a los ángeles, al amor de Dios y hasta, como le digo yo, fuerza de poder ayudadora que viene aquí a empoderarte a ti mismo. Entonces, el día de hoy que vamos a trabajar el poder de la fe, quiero decirte que esto es fundamental tanto para hablar con nuestros ángeles, para la sanación de ángeles, para empezar a ver las señales. Ellos siempre resaltan el poder de la fe. No hay ningún deseo que tú tengas que no se pueda realizar. Precisamente eso que crees que es realmente imposible para ti es lo que más deseas. Entonces, lo único que te va a impedir cumplir esto es el miedo. Y lo único que tienes que hacer para cambiar esto es cambiarlo de polo, pasar el miedo a la fe, de lo negativo a lo positivo. Acá hay que recordar que siempre se nos ha dicho, inclusive en la Biblia sale varias veces, pide y se te dará. Y luego espéralo, reclámalo y no hagas esto con una especie de interferencia tuya. Esto es la fe, ver las cosas antes de tenerlas en la mano. Yo siempre doy un ejemplo muy claro de la fe y es como cuando tú pones citas para el otro día. A ti nadie te garantiza que vas a amanecer con vida, sin embargo estás tan seguro que incluso puedes sentir, ay no, mañana tengo citas, me da jartera, pero sin embargo tienes tanta certeza que logras expresar estos sentimientos o inclusive empezar a sentir antes de que esto pase. Y eso es la fe, es verlo sin saber y ni tener certeza de que esto va a ocurrir. Y nosotros hacemos varios actos de fe que no involucran la fe pulcra y pura que viene de Dios y de la divinidad, y esto es lo que vamos a aprender aquí. Es importante es muy importante que hoy entiendas que siempre lo que quieras lo vas a tener cuando lo creas de corazón. Cuando sea de corazón ya es tuyo, ya te pertenece y solo nos queda esperar para reclamarlo. No sucede cuando eliminamos esas resistencias. La mayor resistencia pues es el miedo. El miedo se puede traducir a la culpa, la ira, la negatividad y tiene muchas caras que podemos ver reflejado, porque por ejemplo si tú oyes a tus amigos o a diferentes parejas que se están divorciando porque hay infidelidad, inconscientemente estás adquiriendo un miedo a desarrollar tu vida en pareja. O por ejemplo cuando uno escucha el pensamiento colectivo de lo peligrosa que es una ciudad, uno ya adquiere un miedo. Entonces todos estos miedos nos impiden lograr grandes cosas en nuestra vida. El miedo se puede manejar y esa es la buena noticia de los ángeles, porque detrás de todas estas conductas de negatividad, de culpas, hay una falta de amor. Es decir, el miedo es la ausencia del amor incondicional de Dios. Elimina el miedo y deja que todo fluya. Si eliminas los conflictos y los muros que tú mismo has creado, ya entendiendo en el día pasado cómo podemos tener la ayuda de los ángeles para eliminar los votos, los muros, los apegos que hemos tenido, toda la abundancia de cualquier tipo, porque la abundancia no solo es económica, comienza a fluir a ti en todas sus formas. Y para esto los ángeles me enseñaron una forma para empezar a eliminar las emociones negativas y la conducta negativa. Esa es la primera fase para empezar a adaptar la fe como un hábito normal y positivo y que sea algo común y corriente en tu vida. Entonces, primero vamos a hablar de cómo vamos a lograr esto. Escribe tus emociones negativas. Al escribir tus emociones negativas y permitirte sentirlas, eliminas cualquier resistencia y vuelves a tu estado natural, que es efectivamente el bienestar. La naturaleza se mueve
con el mínimo gesto energético, o sea, con cualquier intención que tú tengas, porque siempre hay una intención para algo, ya estás moviendo la energía. Y si tu intención es escribirlas para eliminarlas, tienes que saber que tu cerebro no va a diferenciar entre realidad y simulación, y por eso esto es algo que está a nuestro favor, que los ángeles nos recuerdan para que lo usemos. Entonces, si permites que estas emociones entren a ti sin ofrecer resistencia, literalmente vas a ver desaparecer cualquier, desequilibrio mental, y vas a restablecer este bienestar que estamos buscando por medio de la fe. Cualquier emoción negativa es fruto de la preocupación, de la incertidumbre o pues del miedo. Todo lo que tú creas con tu mente busca la manifestación. Entonces tienes que saber que como es adentro es afuera, y los pensamientos son materia. Como decía Platón, existen dos mundos: el mundo de las ideas y el mundo de la realidad acá, de la materia. Entonces acá hay que entender que tus pensamientos tan solo son la fábrica de tu realidad, y lo que tú llamas como realidad, todo el entorno en el que estás, es tan solo el resultado mental, y esa es la buena noticia. Entonces, como el cerebro no distingue entre realidad o simulación, con lo que estás escribiendo y cómo te sientes va a bastar para que alimentes tu mente y deje de molestar. Las emociones negativas hay que reexpresarlas. Si no aceptas tu tristeza, si no aceptas tu rabia, si no la reconoces contigo mismo, entonces estás creando una resistencia que va a generar mucho más de esa rabia, de ese dolor, de esa tristeza. Entonces escribe en una hoja lo que sientes. Esto hazlo cuando tú quieras. No está en los ejercicios, pero no está porque no todo el mundo está preparado. Entonces hazlo cuando tú lo necesites. Si lo quieres hacer hoy, qué bueno. Escribe en una hoja lo que sientes, las cosas que te disgustan, y reléelo varias veces. Vas a ver que a medida que lo sigues leyendo y leyendo, vas a quitar como esa resistencia, y así va perdiendo muchísima intensidad, y al final vas a entender que no era tan importante y que todo tiene solución, sobre todo cuando eres capaz de no asociarte con las situaciones. Es decir, vas a tomar una perspectiva respecto a tus problemas, y eso indica que vas a empezar a observarlos desde la distancia. Entonces deja por un lado de ser protagonista de la película y colócate en los asientos del espectador. Vas a ver que cuando dejas de implicarte y de preocuparte, todo se soluciona y encuentras el camino hacia la fe, porque vas a empezar a escuchar no tu mente, sino la voz de tu alma. Y la voz del alma es la que nos lleva al propósito divino que Dios tiene para nosotros. Muy bien, entonces entendiendo un poco que la ausencia de la fe da como resultado al miedo, entonces acá hay que entender que ya cuando tú detectas tus miedos, esas emociones negativas, entra un poco la impaciencia. Esto lo he vivido yo muchas veces. Y la impaciencia son muros que uno mismo levanta para que la fe y Dios no pueda actuar. Entonces, cuando te impacientas, estás desequilibrando un montón tu fe. Resulta que, acá te voy a preguntar, cuando te suceden las cosas, cuando estás nervioso o preocupado, o cuando dejas que fluyan, ¿hay una diferencia? Digamos, cuando uno está preocupado, uno quiere las cosas para allá, y cuando ya llega la aceptación de la situación y lo entregamos, ahí vienen las soluciones. Entonces, esta es la diferencia entre actuar bajo el miedo o bajo la fe. Acá
tienes que entender las dos polaridades, la positiva y la negativa. Entonces la impaciencia proviene del miedo, no de la fe. Obviamente el miedo de no conseguir lo que uno desea, pero resulta que yo he visto la magnitud de Dios y de los ángeles al actuar en mi vida y me he dado cuenta que Dios jamás te quita nada si no te da algo mejor. Y ese es el principio, para mí, uno de los principios básicos de la fe, entender que Dios jamás te quitará nada, ni tu salud, ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tu hogar, ni el amor de los que quieres, si no es para bien. Entonces, si tú entiendes eso y lo, aferras a tu corazón y como una creencia de la cual no te vas a mover, ya tienes la fe ganada en un 90%. Entonces, a continuación te voy a presentar de todas maneras 3 estrategias para controlar la impaciencia, que es, el principio que daña la fe. Entonces, primero, cree en lo que es posible. El que cree en el principio del mentalismo, cree en la ley de atracción, es decir, cree en ti. Si alguien ya lo ha logrado antes, ¿tú no vas a poder? Claro que sí. Piensa en el qué y no en el cómo, en lo que tú quieres y en la manera de lograrlo a través de la fe. Es decir, nunca te preocupes en cómo voy a lograr mis metas. Eso es perder la fe. Preocúpate, y es lo que nos pide Dios, en qué quieres, porque de la claridad parten las manifestaciones. Entonces, primero piensa, ¿qué es exactamente lo que quiero? Cierras tus ojos y se lo pides de corazón a Dios para que los ángeles puedan interferir. Entonces, primero, nunca te preocupes por el cómo. Ahí la mitad de la gente pierde la fe. La segunda estrategia para controlar la impaciencia es ten en cuenta la ley de cosecha, es decir, la ley de la gestación. Todo tiene un proceso y el universo necesita de un tiempo para reestructurarse y darte lo que tú quieres. Es decir, Dios tiene un orden divino y sus tiempos, como ya hemos oído anteriormente, son perfectos. Por tanto, si tú ya pides algo, no dudes, va a llegar. Tampoco, y una vez lo noté en una situación en la que realmente necesitaba la ayuda divina en mi vida. Hice demasiadas oraciones, entonces me sentaba y le decía, Dios, por favor, ayúdame en esta situación. A las 2 horas volvía y lo hacía, y a las 2, y tendía a obsesionarme hasta que inclusive entendí apareció en ese momento mi ángel guardián a decirme, Dios ya te oyó, no tienes por qué repetirle algo que Él ya oyó desde la primera vez en que tú se lo pediste. Cuando tú te vas a levantar por la mañana, cuando te vas a acostar a dormir, pones una alarma para levantarte. Y nadie te está garantizando que te vas a levantar al otro día, pero sin embargo tienes tanta fe que pones una alarma. Pero tú no la pones 10 veces, tú no pones alarma 1 a las 6 de la mañana, alarma 2 a las 6 de la mañana, alarma 3 a las 6 de la mañana. No, tú la pones una vez y hasta mañana a dormir en paz. Dios ya te oyó. Eso es lo que te quieren decir hoy tus ángeles. Con una vez que tú se lo pidas desde el corazón, con eso basta. Y el cómo no puede influir en ti. Tienes que entender que los tiempos perfectos de Dios son impresionantes y superan las expectativas que nuestra mente humana puede llegar a alcanzar. Entonces, permítete vivir los ángeles por medio de tu fe. La tercera estrategia para controlar la impaciencia es busca las señales. Dios, los ángeles y el universo van a enviarte señales para indicarte lo que está en tu camino. Entonces, para ver si sí es por ahí o no. Y acá yo te voy a enseñar una ley que aprendí cuando estaba estudiando medicina china con mis ángeles. Ellos me enseñaron la ley del 3 y el 7. Nunca intentes nada menos de 3 veces, porque es falta de persistencia, ni más de 7, porque es terquedad y no es para ti. Ahí entendí que también podía percibir las señales
de lo que yo había pedido por medio de mi fe. Y acá vuelves y recalcas que Dios jamás te quitará nada en tu vida si no te da algo mejor. Es muy importante que también te dé este anuncio en este día. Los ángeles son la extensión de amor de Dios, pero los ángeles jamás te van a quitar la oportunidad de hablar directamente con Él. Él es una llave fundamental en tu vida, es casi lo que más necesitas para conectarte con ellos. Entonces, que tú hables con tus ángeles, que te conectes con ellos, es lo más maravilloso que vas a experimentar en vida. Pero jamás creas que no puedes comunicarte con Dios directamente. Eres su hijo y tienes todo el poder de hacerlo cuantas veces tú sientas necesario. El poder de la fe, en conclusión, es ver las cosas antes de que pasen sin preocuparte cómo van a pasar. Te quiero felicitar de todo corazón. Me hace tan feliz que oigas este audio y en este momento te envío un abrazo de luz enorme que rodee todo tu campo aurético y toda tu vida para que sepas que no estás solo. Cuentas con Dios, con los ángeles, por supuesto conmigo. Y vienen cosas grandiosas porque esta información la reciben los que están listos para empezar a manifestar la vida que sueñan. Entonces, ánimo que vas en un excelente camino, estás haciendo bien las cosas y vas para un camino maravilloso. Entonces, anímate, frente en alto, mira hacia el cielo y vas a darte cuenta que la vida es maravillosa en todos los aspectos. Y tienes que saber que todos tus aspectos van a ser curados, sanados y van a tener el toque de Dios y los ángeles en tu vida. Un abrazo.